Saludos, mis estimados amigos y hermanos. Es un gusto para nosotros compartir la lección con ustedes. Es la lección número 6 acerca de más testimonios acerca de Jesús. ¿Cómo estamos, Génesis? Mejorando de una gripe. Qué bueno, yo también igual. Bueno, vamos a empezar la lección y para comenzar la lección, ¿qué te parece si buscamos la dirección de Dios? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por la semana que nos diste. Y al entrar en tu día santo, pedimos, Señor, tu bendición y que nos des el descanso que necesitamos. Al descubrir tu palabra, Señor, guíanos. Que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria también, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros y compartir con los demás también tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Génesis, como lo dije anteriormente, dice la lección de esta semana, habla acerca de más testimonios acerca de Jesús y prácticamente la lección podemos dividirla en tres partes. La primera parte es el testimonio acerca de Juan el Bautista. La segunda es el testimonio de la multitud. ¿Qué es lo que pensaba la multitud acerca de Jesús? El número tres, el testimonio del Padre. En relación del origen del testimonio de Juan el Bautista, podemos darnos cuenta, aquí en el capítulo 1, en el versículo 29, nos dicen varias cosas. El primero es, en el versículo 29, nos dice que Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice el versículo 29. Y en el versículo 36 vuelve a repetir lo mismo, que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Qué te indica esto? Que Juan el Bautista presente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento el cordero simbolizaba a Cristo. El cordero moría por los pecados de la persona que traía al cordero al templo. En vez de la que persona muriera por sus pecados, como Dios lo demanda, el cordero era como un sustituto, moría por esa persona. Y cuando Juan el Bautista declara ese título a Jesús, se lo pone a Jesús, está diciendo que la misión de Jesús iba a ser de una naturaleza redentora, que su función era iba a ser como los corderos en el templo, que morían por los pecados de la persona. Jesús iba a morir por los pecados de nosotros. Hay un detalle muy interesante que en el libro de Hebreos nos presenta la superioridad de Cristo en varias facetas, pero en este caso que estamos hablando acerca del Cordero, a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, en Hebreos capítulo 10 nos dice un detalle interesante. En Hebreos capítulo 10, en Hebreos 10, nos dice acá, en el versículo 5, por lo cual dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y esta es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Y dice además, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, Jesús venía a terminar con un sistema de sacrificio, porque Él era el Cordero Real. ¿Era necesario la muerte de Cristo en la cruz? Sí era necesario. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, ningún ser humano podría ser salvo. Es imposible. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y obviamente lo necesario para Dios era que Cristo viniese no como un Mesías político para restaurar un reino dominado por la gente los judíos, judía, sino prácticamente en primer lugar redimir a su pueblo de los pecados. Y Juan el Bautista lo aceptó esa realidad. Otro detalle importante de Juan el Bautista es de que dice que este cordero, él era antes que él. Es decir, es un ser persistente. Juan el Bautista, recordemos, era 6 meses mayor que Jesús. Pero dice que
este cordero que quita el pecado del mundo era un ser antes que él, era un ser preexistente. Ujú. Hay muchas personas que dicen que Cristo, Jesús, era simplemente un hombre, pero Juan el Bautista no, es un ser preexistente y además, aquí en el versículo 34 de Juan 1:34 nos dice que es el Hijo de Dios por esencia, Ujú. pero también es el Hijo de Dios en su función como humana. Y en Hebreos capítulo 1 nos presenta un detalle, nos presenta esa doble función de Jesús, que Jesús es la esencia del Padre, es su Hijo de su propia esencia, pero a la vez es el Hijo de David. La hermana White dice que en Cristo se juntan las dos dimensiones de filialidad, el Hijo divino y el Hijo del hombre. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el pecado entró, Adán perdió todo. Pero ya se había establecido en el plan de redención que Cristo tomaría el lugar de Adán. Adán era el primer rey de esa tierra, pero lo perdió. Se lo robó el diablo. Pero Jesucristo vendría a restaurar, otra vez a tomar el reino. Pero él sería el segundo Adán. Y como tal, como un segundo Adán, así como Adán era el Hijo de Dios humanamente hablando, Cristo como segundo Adán era el Hijo de Dios en esa doble dimensión. Y aquí Juan el Bautista nos dice que no solamente era el Cordero de Dios, no solamente que era un ser persistente, sino que era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro detalle que me llama la atención es este caso. La semana pasada lo leímos y lo Sí. estudiamos. Es el hecho de que Juan el Bautista no se puso celoso por el ministerio de los No. discípulos. Que obviamente los discípulos de Juan decían, óyeme, los discípulos de Jesús bautizan más que nosotros. Ujú. Y Juan el Bautista dice algo interesante. Veamos el capítulo 3, en el versículo 22. ¿Qué te parece si lo lees? Ok. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, se quedó ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaban en Enón, junto a Salim, porque había ahí abundancia de agua, y venían y eran bautizados. Juan no había sido encarcelado aún. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Juan respondió, el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. El amigo del novio que asiste y lo oye, se alegra mucho al oír su voz. Así mi gozo se ha cumplido. Él tiene que crecer y yo menguar. ¿Qué nos enseña esta conducta de Juan el Bautista? Muy humilde. Juan sabía desde su nacimiento que su propósito era apuntar a Cristo a la gente. Por eso Juan el Gabriel le dijo a su padre Zacarías que él iba a tener el espíritu del profeta Elías. Todo el ministerio de Juan el Bautista era de llamar una reforma espiritual a Israel, a preparar los corazones de la gente que aceptara al Mesías, un Mesías redentor que iba a salvarlo de la opresión, la esclavitud del pecado. Por eso él dice, este es el Cordero de Dios. Todo su ministerio apuntaba a él. Y preparando el camino para él. Y obviamente cuando la realidad se presentó, él dijo, él tiene que crecer y yo debo de menguar. Es lamentable ver cómo a veces las personas que obviamente están dentro del mismo ministerio pueden tener celos de una de la otra. Cuando en realidad, como dijimos la semana pasada, estamos trabajando para el Señor todos. Nadie debe de tener celos de nadie. A mí me llama la atención lo que Juan el Bautista dice aquí, claramente, y él lo dice en el versículo 27, 3:27. No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Dios nos ha dado a cada quien dones distintos para participar dentro del reino de Dios. Y obviamente cumplir con la misión que Él nos ha dado de predicar el Evangelio. Por ejemplo, la hermana White dice en el Deseo de la Gente,
en el capítulo 18, donde dice es necesario que crezca, dice la hermana Juan de esta manera: mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a las alturas de la abnegación. No trató de traer a los hombres a sí mismo, sino de elevar su pensamiento siempre más alto hasta que se fijasen en el Cordero de Dios. Él mismo había sido tan solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse a la luz de la vida. Y aquí dice algo interesante, Génesis. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor del Dios desaparecerá en el amor por Cristo. Ninguna rivalidad mancillará las preciosas causas del Evangelio. Reconocerán que les toca proclamar, como Juan el Bautista: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Elevarán a Jesús y con él la humanidad será elevada. ¿Qué te parece este pasaje? Precioso. Y aquí también, por ejemplo, en otra cita, dice aquí mismo, en este mismo capítulo, dice ella, existen todavía los mismos peligros. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra. Cuando la ha llevado hasta donde le permiten sus cualidades, el Señor levanta a otros para llevarla más lejos. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. El que es así honrado, indebidamente se siente tentado al albergar confianza propia. No comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. La obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción del hombre. De vez en cuando el hombre introducirá diferentes agentes por medio de las cuales su propósito podrá realizarse mejor. En otras palabras, nosotros pertenecemos a una empresa, la empresa del Señor. Nuestra empresa es de salvar almas. Y Dios nos pone en diferentes lugares. Y todos tenemos un tiempo dentro de esa obra. Y función también. Y una función. Y todos debemos cumplir con esa obra. No debemos de sentirnos celosos e envidiosos porque alguien gane más alma, por decirlo así, o alguien bautiza más. Eso no está bien y eso no forma parte del Espíritu de Cristo. No, divide El cuerpo de Cristo. Cuando nosotros sentimos celos y nos enojamos y a veces minamos las mentes de otras personas para que no escuchen a Julano y a Sultano la predicación, porque de alguna manera roban nuestros adeptos, entonces no estamos trabajando para el Señor, estamos trabajando para nosotros mismos. Nosotros debemos llevar a la gente a Cristo, no a Rafael. No debemos traer a la gente a nosotros mismos. Debemos llevar a la gente a Cristo. A mí me llama la atención un detalle importante, que es el caso del Espíritu Santo. Y esto obviamente no aparece en la lección, pero y es el hecho de que el Espíritu Santo es un ser divino, igual que el Padre, igual que el Hijo. Me llama la atención que el Espíritu Santo no lo vemos nosotros en toda la Biblia llamando a la gente a adorarlo. La meta del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. ¿Qué te parece en San Juan 16? Mira, por ejemplo, es un ejemplo que también que eso nos da en cuanto que a pesar de que el Espíritu Santo es un ser distinto al Hijo, es divino como el Hijo, Él no compite en eso. Porque la función del Espíritu Santo nos dice en el capítulo 16 y en el versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. Me llama la atención este pasaje. Mira lo que dice aquí. Dice que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta. Siempre me pongo a pensar en eso. ¿Cómo que no habla de su propia cuenta? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es un ser divino? No. Es que dentro del plan divino, el plan redentivo, es glorificar Él al Padre glorificar y al Hijo. En este caso, al Hijo. Un paralelismo con lo de Juan el Bautista. Y un paralelismo con el Bautista. Glorificar al Hijo. Si nosotros tenemos esos ejemplos, nosotros debemos hacer lo mismo. O sea, no es
nuestra predicación no es ganar adeptos para mí Ujú. o para mi organización, ganar adeptos para Cristo, llevarlos a Cristo, convertirlos a Cristo, enseñarles quién es Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto, el testimonio de la multitud. En San Juan capítulo 6, nosotros vemos algún detalle, y obviamente en San Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante, Jesús comienza a hablar acerca de que Él es el pan, Ujú. ¿verdad? Y dice acá que Él es el pan vivo que desciende del cielo y que es necesario comerlo para tener vida. Y un detalle más interesante y es el hecho de que en el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Dice Cristo que Él es, que hay que comerlo a Él y beber su sangre. Ujú. Y luego, en el versículo 60 en adelante, en el 60, sobre todo en el 60, dice que muchos de sus discípulos, no estamos hablando de los 12, estamos hablando de aquellos que le estaban siguiendo cuando lo escuchaban, Ujú. Los oyentes, los oyentes. los testigos que vieron el milagro de la provisión de los 5,000, provisión de los panes y peces a los 5,000. Nos dice que ellos dijeron, dura es esta palabra. Yeah. ¿Quién la puede oír? Oh. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos esperaban un Mesías militar, porque cuando vieron el milagro, la magnitud del milagro que hizo Jesús, de, de multiplicar los panes y los peces, dijeron, este individuo puede ser el Mesías que hemos esperado, este líder militar y político. Y en los versículos anteriores querían ya coronarlo rey, tanto así que Jesús decidió apartarse, pero la multitud lo encontró y básicamente tenían esas expectativas de él. Y cuando Jesús comienza a decirles en otras palabras que ellos solo buscan porque él los sacia y que ellos son materialistas, y comienza a darles verdades espirituales, lo que necesitan, no liberación de los romanos, sino liberación Del mismo pecado. del mismo pecado. Claro. La gente no lo pudieron aceptar porque el reino de esta gente no era en el reino celestial, sino un reino humano, material. Y esto es en contraste de Juan el Bautista, que sí abrazó la verdad, que él era el cordero, que el que iba a quitar el pecado. Es en el capítulo 6, y como veremos en el capítulo 7, ellos no pudieron aceptar la verdad de que Jesús tenía una función de salvar al mundo. Querían un salvador no espiritual, sino un salvador político. ¿Saben una cosa, que lo que no entiendo es cómo la gente pudo pasar por alto algunas palabras de Jesús que son bien importantes? Oye, está tan enfocado en lo material que solo miraban, o sea, es solo lo inmediato. Pero si tú ves en el versículo, aquí en el capítulo 6, en el versículo 54 en adelante dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nota eso, vida eterna. Es decir, no es una vida, por ejemplo, que va a durar 100 años, no, una vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Creo que esa palabra parece que ellos la pasaron por alto y muchos también la pasan por alto. O sea, muchas personas, como en el caso de estas personas, buscan a Jesús para que puedan satisfacer sus necesidades materiales, ¿no es cierto? Sí. Y no ven que hay algo mucho más importante que lo material. ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es lo eterno? Exacto. Es el reino celestial. Un reino que realmente no tiene fin. Ellos su vista estaba limitada a este mundo. Y yo pregunto a las personas, si tú te enfocas en lo material, ¿te has preguntado cuánto durarás en esta vida? Posiblemente ya para mañana no exista. Yo siempre tengo una frase, el mañana no existe, porque posiblemente nosotros no lleguemos al mañana. Nosotros debemos de pensar en un reino futuro, en el reino eterno de Dios, en hacer preparaciones para ese reino. Jesús mismo lo aclaró mejor todavía aquí en el capítulo 6,
en el versículo 61 en adelante. Y nos dice así: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, le dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Otra palabra que esto le estaba diciendo: ¿sabes? ¿No están entendiendo que lo que yo hablo son cosas espirituales y que tienen más valor que lo material? Un detalle: el caso de la mujer samaritana. Oh, sí. Ella solo oyó y creyó. Y en el capítulo 6, unos versículos anteriores, esa misma gente le preguntó si pudiera hacer otra señal. Interesante. Y a comparación de los samaritanos que solo escucharon y creyeron. Wow, es interesante. Y este grupo ya había visto muchas señales. Wow, Triste. es triste pensar así. Y la pregunta que queda aquí es para nosotros, y es esto: ¿qué esperamos de Jesús? ¿Por qué lo buscamos? ¿Qué necesidad hay en nosotros? En otras palabras, ¿cuáles, si mis expectativas son de un Jesús que me va a solucionar los problemas económicos y materiales, entonces tengo el Jesús equivocado? Sí. Porque esta gente esperaba que sus problemas sociales, políticos y materiales fueran solucionados. Exacto. Miraban que Jesús hacía milagros. Y obviamente dijo: oh, si Él puede hacer tantas cosas, él es el indicado para liberarnos de la opresión romana. Mucha gente va a las iglesias, buscan a Dios para que les haga un milagro, les solucione sus problemas matrimoniales, sus problemas familiares, les sane de alguna enfermedad. Media vez son sanados, media vez su problema es solucionado, se marchan. Y Jesucristo dijo esto: ustedes me buscan porque yo les doy libertad. Y justamente eso pasa también hoy en día. Muchas personas buscan a Jesús, a Dios, solamente para satisfacer sus necesidades materiales, satisfacer sus necesidades que son más que egoístas. No piensan en lo eterno, en lo perduradero, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, nuestra vida no es una vida asegurada, pero la vida en Cristo se asegura. Nos dice aquí claramente que el que come su carne, el que bebe su sangre, tendrá vida eterna. Y aquí hay que hago un paréntesis. Hay una religión que en su creencia dice que solamente los 144,000 pueden participar de la Santa Cena. Hay una religión cristiana, por decirlo de esa manera. Ellos dicen, pero los demás no pueden participar. Sin embargo, este pasaje nos dice que obviamente nosotros debemos de participar de eso también. De comer el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, de tomar el vino que simboliza la sangre de Cristo para tener vida eterna. Es bien importante aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, saciarnos de Él para tener vida eterna. Nuestra vida material, nuestra vida física no está asegurada en este mundo. Mañana no sabemos si seguiremos existiendo. La siguiente parte de los testimonios de la multitud, en el capítulo 7 vemos algo interesante. En el versículo 37, vamos a ver, nos dice así: en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no habían venido al Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Al oír su palabra dijeron: realmente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otro decía: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Nos dice la Escritura que el Cristo vendrá del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David. Así había disensión entre la gente acerca de él. Algunos quisieron prenderlo, pero ninguno le echó mano. Juan capítulo 7. Ya estamos en los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. Es en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Ya para esta fecha, ya muchos habían escuchado sobre Jesús. Algunos judíos creían en él,
Otros desilusionados de que él no era el Mesías político que esperaban, no lo aceptaban. Pero había un grupo que todavía debatía quién era Jesús. A mí me llama la atención este caso, que cuando algunos guardias quisieron prenderlo, nos dice acá, en el capítulo 7, en el versículo, vamos a ver, en el capítulo 7, en el versículo 45, adelante, nos dice aquí, perdón, 44, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Y luego dice, los guardias vinieron a los principales y los fariseos, y entonces le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y este es importante, porque ellos también, estos guardias o estas personas quedaron cautivadas por la manera que hablaba Jesús. Nunca nadie había hablado como Jesús. Sí, porque todos los meses, porque ya para este entonces, si me recuerdo bien, ya había un Mesías que hablaba, hubo un Mesías que intentó hacer una revolución contra Roma y los romanos desplazaron esas aspiraciones y Jesús nunca habló contra el imperio romano, sino hablaba más de una regeneración espiritual. Por eso la gente se quedaba admirada, de mala manera o de buena manera. Y cuando los soldados iban a arrestar a Jesús, obviamente no lo hicieron porque estaban más en shock. Obviamente los fariseos, el testimonio de los fariseos en la perspectiva de Jesús era que Jesús era un hombre que en los capítulos más después confía un hombre peligroso para la nación. Y ya los fariseos están conspirando a arrestarlo junto con los saduceos en el Sanedrín. Muy bien. Mira el que dice el capítulo 7, versículo 47 en adelante. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también ustedes, vosotros habéis creído engañados y habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, 50. El que había ido el de noche, el que era uno de ellos, le dijo, ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Le respondiendo, ¿eres tú también Galileo? Indagas y verás que de Galilea nunca se levantó profeta. Y entonces se fue cada uno de su casa. Es lamentable ver cómo algunas personas cierran sus sentidos, cierran sus ojos para no ver la verdad. Siempre pienso en aquel dicho que dice que para el que cree ninguna prueba es suficiente. Para el que duda ninguna prueba, dice para el que cree, para el que cree ninguna prueba es suficiente. Para el que cree, para el que cree ninguna prueba es necesaria, ninguna prueba es necesaria. Para el que no cree, ninguna prueba es suficiente. Sí, pero en este caso Jesús le dio pruebas suficientes. Porque y por eso digo, Dios ellos te no va a darte pruebas para que creas. Pero ellos no creían. Y a pesar de que las pruebas estaban ya ahí sobre la mesa, que él era el Mesías, y Nicodemo sabía. Nicodemo se le dijo a Jesús, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. Porque nadie haría las cosas que tú haces si no estuviera Dios de su lado. En otras palabras, ellos sabían, pero su corazón se endureció para no ver la verdad. Por último, la última parte de la lección nos dice el testimonio del Padre. ¿Qué testimonio del Padre acerca de Jesús? ¿Qué dijo el Padre acerca de Jesús? Bueno, para ir concluyendo. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, dice los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, dicen que los cielos se abrieron y una paloma descendió y una voz del cielo dijo que este es mi hijo amado en que me he complacido. Y básicamente Dios, el Padre, proclamó que Jesús era su hijo amado. Eso era para indicar a la gente que Jesús tenía un origen divino. Segundo, la transfiguración. En la transfiguración vemos que Jesús se manifiesta en toda su gloria y aparece Moisés, Jesús resucitó de los muertos, y tenemos el profeta Elías, que nunca vio la muerte. Y de nuevo, y eso Pedro lo confirma en una de sus epístolas,
escuchan una voz donde se declara la misma declaración que Jesús es su Hijo amado y que lo escuchan. Y después tenemos el otro en Juan capítulo 12, versículo 28, donde esto ya se está acercando la fecha de la crucifixión de Jesús y básicamente él está hablando con unos griegos que vinieron a pedir por él y básicamente Jesús anuncia su muerte. Y él dice, ahora mi corazón está turbado, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, porque Jesús estaba angustiado sobre todo lo que iba a pasar. No, por eso mismo he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba ahí y oyó decía que había sido un trueno, otro decía un ángel les habló. Jesús respondió, esta voz no vino para mi beneficio, sino para el vuestro. Eso es como ya una última señal de que Jesús era el Mesías el Hijo de esperado. Dios. Y también yo creo que a través de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, los milagros que Jesús hacía, muy bien, sus predicaciones, el mismo que Jesús que derribaba no sobre la autoridad de los rabís como era en su época, sino que derribaba su autoridad de Dios. Yo creo que eso apuntaba que él era de un origen divino y que él era el Mesías y que Dios estaba en él. Amén. Bueno, para conclusión, ¿qué podemos decir de la lección? ¿Qué nos enseña acerca de los testimonios? Mucha gente, aunque tú les presentes la evidencia, razonas con ello, mucha gente va a reaccionar distintamente. Tenemos Juan el Bautista, que acepta toda la verdad de Cristo como el Mesías, el Salvador, que liberará de su pueblo del pecado. Y tenemos a otra gente, como en Juan capítulo 6 y en Juan capítulo 7, que lo rechazan porque están más cautivados en sus expectaciones, en su vida diaria, cotidiana, y no ven las cosas más importantes, lo espiritual. Y solamente ven lo material. Lo material. O sea, lo que dura poco, en lugar de concentrarse en lo que es de verdad duradero, la vida eterna. Ajá. Y yo creo que la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de testimonio queremos tener? ¿Queremos tener un testimonio como Juan el Bautista que acepta la verdad? Aunque todo puede estar en contra de nosotros, como parece en la historia de Juan el Bautista, que hasta los mismos reyes lo encarcelaron, pero se fortaleció en la fe. O queremos ser como los fariseos o como esas personas de Juan capítulo 6, tan atrapados en nuestro propio mundo que no vemos lo que importa. Yeah. A mí me gustaría añadir un detalle más, así que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y es esto, ¿no es cierto? La palabra de Dios, que nos dice acerca de Jesús. A mí, yo quisiera terminar aquí mismo en San Juan capítulo 5, y con esto cerraríamos. En el capítulo 5, nos dice acá en el versículo 36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Lo que tú dijiste, los milagros de Jesús testificaban que él era el Hijo de Dios. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También dice el 37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Y luego 39 dice, escudriñan ustedes las escrituras, ustedes las pasan leyendo, porque a ustedes les parece que ahí encuentran la vida eterna. Pero las escrituras dan testimonio de mí, y ustedes aún así no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Es lamentable que ellos tenían la Torá, ahí estaba escrito la venida del Mesías, su misión, y aún así no creyeron. Lo tuvieron allí presente, vieron todo lo que él hizo y aún lo rechazaron y lo llevaron a la muerte. Para conclusión, aún sabiendo que él iba a resucitar, aún negaron su resurrección. Que Dios nos ayude a ser personas que crean. Nosotros tenemos más evidencias que ellos porque tenemos la historia,
tenemos la palabra de Dios. Que nos ayude Dios a ser fieles y perseverantes en su palabra y a mirar lo que de verdad vale, lo espiritual, la vida eterna. ¿Qué te parece, obra? Sí, ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados y purifícanos. Gracias, Señor, por otro sábado más. Y gracias, Señor, que pudimos tener otro estudio más. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe y que no seamos como la gente de Juan capítulo 6 y Juan capítulo 7, Señor. Ayúdanos a creer y ayúdanos a fortalecer tu relación con nosotros cada día. Señor, bendiga a cada uno de nosotros en esta tarde y en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén.